Muy buenas noches, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro primer espacio abierto para el aprendizaje correspondiente con la semana 1, módulo 5. Pues en este caso, pues bueno, estamos ya comenzando. Mi nombre es Enrique Jesús Rodríguez Bárcenas y pues bueno, los voy a acompañar a lo largo de este módulo bajo la figura de facilitador. Muy buenas noches, Nereida. Bueno, vamos a comenzar. Antes de comenzar con los contenidos a exponer en este espacio, pues bueno, recordar un poco lo que son las reglas de comunicación virtual. No porque no se las sepan, sino pues bueno, esto es parte fundamental en la relación que establecemos de comunicación a través de esta plataforma. Recordarán que estas reglas de etiqueta pues nos permiten precisamente asegurar la comunicación clara y asertiva. Sobre todo, pues bueno, recordándonos que uno, pues bueno, siempre que nos manejemos en el ámbito ya sea de la mensajería, de los foros o de los correos electrónicos, es importante que saludemos y nos presentemos y nos dirijamos también de manera respetuosa hacia la persona que queremos que llegue nuestro mensaje. En ese sentido, pues bueno, hay que evitar el uso de comentarios agresivos o groserías, así como respetar la postura de nuestros compañeros. En el ámbito de la comunicación es importante que respetemos también las reglas de ortografía, que revisemos nuestra redacción y nuestra sintaxis para que seamos entendidos y nuestro mensaje también en ese sentido sea recibido de manera clara. Evitar de difundir información ajena en los espacios que tenemos en la plataforma. Evitar el uso de imágenes generalmente porque nuestra plataforma no está diseñada para ello. Y pues bueno, en general, evitar el uso de abreviaturas y modismos, dado que también puede interrumpir o dificultar la comunicación. Una cosa que vamos a trabajar a lo largo del módulo, también no porque no la sepan, sino también es una de las habilidades que se van a intentar fortalecer, es el hecho de la responsabilidad en el ámbito de la información. Y esto tiene que ver con, sobre todo, a dar crédito de manera adecuada a la información que nosotros tomamos o retomamos de otras fuentes de información para integrarlas en nuestros trabajos. Y bueno, en este sentido, pues bueno, lo que conocemos como cita, como referencia y pues lo que conocemos también como manuales de citación. En este caso vamos a hacer referencia al nuevo manual que está en boga a partir del módulo pasado en Prepa en Línea CEP, que pues se ha adaptado a lo que la mayoría se le resulta mucho más accesible, que es el formato APA. ¿Sale? Bueno, dentro de lo que vamos a revisar hoy, pues nuestro principal objetivo es no resolver, sino comentar y pues en este caso que ustedes expresen sus preguntas o sus dudas respecto a las actividades integradoras de la semana uno, que son dos, los argumentos del ensayo y escribir con argumentos. ¿Sale? Esto es la parte principal. Tal vez lo importante también sea como hacer un ejercicio que en este caso sería a través de un objeto de aprendizaje. En la medida de lo posible, esperemos que el tiempo no lo dé, no nos enfocaremos tanto en la actividad, sino en puntualizar qué acciones tenemos que llevar a cabo para que estas, pues bueno, sean en este caso no solamente ustedes entiendan y comprendan los conocimientos que se tienen que tener para su desarrollo, sino también lo que debe demostrarse en ellos para que ustedes también alcancen las máxima calificación. La forma a través de la cual ustedes pueden interactuar en esta sesión es a través del chat o bien haciendo uso del micrófono. No es necesario que prendan su cámara, pero si ustedes lo desean, pueden abrir su micrófono para que ustedes expresen sus dudas, sus preguntas o bien respondan a los cuestionamientos que se irán haciendo a lo largo de esta sesión. ¿Sale? Bien. Bueno. Un aspecto fundamental de nuestro módulo es el argumento. En ese sentido, las actividades que vamos a ir viendo a lo largo del módulo
van a tener que ver con esto, con esta estructura que pues esperemos irnos familiarizando y haciéndonos más expertos en ella conforme van avanzando las semanas. Para la primera actividad nos va a pedir que nosotros identifiquemos en un texto, que en este caso va a ser en un ensayo, del autor Octavio Paz, Máscaras Mexicanas, que nosotros identifiquemos una serie de argumentos y un argumento general. En ese sentido, pues bueno, nosotros vamos a descargar una plantilla que hay que responder lo que se nos solicita, pero también hay que acceder, en este caso, al texto que tenemos por ahí, que va a ser de Máscaras Mexicanas, ajá, este, eh, para que después de su lectura podamos responder la plantilla descargada. Eh, bueno, en este caso se recomienda, perdón, en este caso se recomienda leer la guía de la semana, que es precisamente la recomendación o la guía a través de la cual nosotros podemos saber qué recursos nos van a permitir realizar cierto tipo de actividades. En ese sentido, se nos recomiendan tres recursos: argumento, el cual nos permitirá identificar qué es un argumento y cuáles son sus características; premisas y conclusiones, que nos permitirá identificar la palabra que indica cuando una proposición o enunciado funciona como premisa o como conclusión; y el recurso afirmación y opinión, que nos permitirá identificar cómo expresar una afirmación o una opinión. Eh, Estas son algunas capturas de pantalla de los recursos, por si no los han identificado aún, que nos van a permitir en su revisión, pues bueno, ser una herramienta para elaborar nuestra actividad. Bueno, en términos muy concretos, una forma a través de la cual nosotros podemos acceder a ¿cómo se llama? A la comprensión de un argumento es entenderlo como si el argumento fuera precisamente una construcción, ¿sale? Una construcción en el sentido de arquitectónico, entendiendo que esta construcción tiene una serie de elementos, lo que conocemos como cimientos, ¿sale? Y lo que se levanta como cimientos, que es la casa. Habría que entender precisamente eso, ajá, que en su conjunto todo esto, o sea, tanto cimientos como la parte que se erige sobre ella, es un argumento, ¿sale? No podemos llamar argumento solamente a lo que está abajo o a lo que está arriba, sino que tiene que ser en su conjunto. Como ustedes verán, o lo trataremos de ir viendo, sale una puerta no hace una casa, una ventana no hace una casa, un muro no hace una casa, solamente los cimientos no hacen a una casa. Lo mismo pasa con el argumento, ¿sale? En ese sentido, las partes como de una construcción, pues bueno, sabemos por el hecho de vivir tal vez en tener cierto contacto con la construcción o tener una casa, sabemos cuáles son sus partes. Entonces, las partes de un argumento, en términos concretos o estructurales, son dos. Las partes que, como en la estructura de una construcción, que soportan el peso de una casa, las conocemos como cimientos, pero en el caso de los argumentos los vamos a conocer como premisas. En el caso de lo que se levanta sobre la casa, que son los muros, el techo, etcétera, lo vamos a conocer como conclusión, ¿sale? Entonces es muy importante que entendamos que un argumento solamente es posible entenderlo desde la conjunción o la relación de estos dos elementos. ¿Sale? Como lo decíamos, no podemos entender al argumento solamente como cimientos o solamente como paredes. Tiene que haber un conjunto. ¿Sale? Y en ese sentido, pues bueno, si podemos entender que en este caso, estos elementos conforman una casa, pues bueno, ¿cuál es la unidad a través de la cual no solamente su estructura, sino de qué está hecha? En el caso, por ejemplo, de una casa, pues está hecha probablemente de concreto. Ajá. En el caso de un argumento está hecho de proposiciones. ¿Sale?
Bien, esto de manera muy general, traten de mantener esta imagen sobre la cual podemos seguir trabajando y sobre la cual nos permitirá ir precisamente avanzando en la identificación precisamente de los ejercicios que nos van a solicitar a partir de esta semana y hasta que termine nuestro módulo. ¿Sale? Bien. Otro elemento, pues, que tenemos que tener en cuenta, pues, las premisas, les decía, pues, son la base, lo que soporta el peso de la casa, pero, pues, bueno, también son, en otro contexto o entendidas desde otra perspectiva, las premisas son la base, las razones, son las pruebas, son las, opiniones que nos ofrecen los expertos o las autoridades en un tema, ¿sale? Entonces, es muy importante en ese sentido, pues, bueno, nosotros identificar cómo podemos ir viendo este tipo de relación. Y la conclusión, a veces la vamos a entender como lo que se deriva de las razones que hemos dado anteriormente o lo que se deriva de las pruebas, pero otra manera también de entender la conclusión es entender que es aquello que se afirma o que se sostiene. Pero cuando decimos que se sostiene es precisamente porque ya hemos dado las bases para que se sostenga. Entonces es muy importante que mantengamos, les decía, esta imagen de la construcción. Bueno, otro de los elementos que también, pues bueno, analógicamente nos podrían ayudar a entender eso, es que, como les decía yo, una un argumento puede ser entendido de manera análoga como si fuera precisamente una casa. Cuando nosotros hablamos en ese sentido de una casa, debemos de entenderla pues como el cuento de los cerditos. O sea, hay casas que se pueden, si viene alguien, ajá, y quisiera derrumbar nuestra casa o derribar nuestra casa, hay estructuras y con materiales que pueden resistirlo y otras que no. En ese sentido, como ya les había dicho, los materiales de los que está hecho la casa son precisamente proposiciones. Y esas proposiciones vamos a hacerlas o vamos a tenerlas de información confiable, ¿vale? Y entre más confiable sea la información que nosotros tengamos, más resistente va a ser nuestra casa, ¿sale? O nuestro argumento. De tal manera que, por ejemplo, si nosotros sacamos información de fuentes que no son confiables, una fuente confiable podemos entender como aquella fuente que tiene título, ajá, tiene autor, ¿sale? Tiene bibliografía que respalda la información que se emite o se expresa en esa fuente, ¿sale? Pero también hay una institución, ajá, que respalda esa información, de esa información. Perdona aquí con la pluma, está teniendo fallas. Ok, y en ese sentido, pues las fuentes a veces que nosotros de repente, mucho de lo que vamos a hacer en este módulo es buscar información. A veces Google pues nos ofrece mucha información, pero no toda la información que nos ofrece es información confiable. A veces tiene esta carencia, pero en términos concretos, la información obedece precisamente a que si le falta un título, le falta autor o le falta bibliografía o ni siquiera tiene un respaldo de alguna institución, lo cual puede ser alguna institución editorial, alguna universidad o algún otro tipo de dato que nos permita saber que podemos confiar en esa fuente. ¿Vale? Entonces es importante que nosotros al recabar información, pues bueno, entendamos qué es eso. O sea, nosotros requerimos de buena calidad de información también para armar buenos argumentos, ¿sale? Este es otro dato que podemos entender por ahí, ¿sí? ¿Alguna comentario o pregunta hasta aquí? Con toda confianza. Julie, Nereida, recuerden que pueden expresarlo a través del chat o pueden abrir su micrófono. No, ninguna. Muchas gracias.
Bueno, otro de los elementos aquí que pues van a ser muy importantes es cómo armamos o lo que vamos a ir armando en argumentos, ¿sale? Nosotros para esta semana yo les recomiendo, hay un recurso que precisamente se llama así, premisas y conclusiones. Y ese recurso lo que tiene precisamente son indicadores. Los indicadores son palabras que nos avisan que lo que viene a continuación se denomina premisa o lo que viene a continuación se denomina conclusión, ¿sale? Entonces es muy importante que nosotros, o yo les recomendaría altamente que imprimieran o pudieran ustedes tener a la mano a lo largo de este módulo para que se fueran familiarizando con este tipo de palabras que les van a permitir reconocer cuándo se está formando un argumento, ya que estas palabras nos permiten saber cuándo una proposición se puede estar usando como premisa o cuándo una proposición se puede estar funcionando como conclusión. ¿Sale? Recuerden que en este caso estamos hablando de que las proposiciones son como las unidades que para la construir los argumentos, pero esas unidades pueden ir en el cimiento, como en el caso de las premisas, o pueden ir en el apartado de la conclusión. Por eso hablamos de su función. Y las palabras que nos ayudan a saber qué función tienen esas proposiciones están aquí. ¿Sale? Estas premisas nos ayudan precisamente, perdón, estas palabras nos ayudan a saber qué función tienen. ¿Sale? Ahorita vamos a retomar lo que les decía, un objeto de aprendizaje que nos ayude a saber de manera un poco más clara a qué nos referimos con estas palabras. ¿Mm? Bueno, entonces, yo lo que les recomiendo en ese sentido, al momento de irnos familiarizando con los argumentos, es hacer dos preguntas, siempre hacer dos preguntas, ¿sale? O sea, nosotros cuando nos pidan que identifiquemos argumentos, ya sea que lo hagamos por párrafo o lo vayamos haciendo conforme vamos avanzando en una lectura, preguntarnos en ese caso, por ejemplo, sobre todo cuando son lecturas en el sentido declarativo o que nos están tratando de convencer de algún tipo de información, hay que entenderla sobre todo bajo la pregunta, ¿qué es lo que sostiene? ¿Qué idea es la que intenta sostener ese autor? ¿Sale? Y la otra, esa pregunta, si nosotros encontramos una respuesta, sí nos va a dar la conclusión. ¿Sale? También se puede conocer como postura o también como tesis, ¿sale? Y si nosotros hacemos la pregunta en qué se basa o sustenta para hacer esa afirmación, vamos a encontrar la premisa o las premisas. Cabe decir que si bien hablamos en particular, podríamos encontrar más de una conclusión o más de una postura o algo o más de un enunciado que sostiene el autor o los autores, o bien premisa, una razón o varias razones. ¿Sale? Y entonces lo importante no es solamente dar respuesta a estas preguntas, sino ver que hay una relación entre lo que sostiene y en qué se basa para sustentar esas afirmaciones. Si nosotros encontramos que tiene esos dos elementos, podemos estar hablando precisamente de que hay un argumento en ese texto o ese autor o esos autores están exponiendo un argumento. Entonces, es muy importante que para que nosotros podamos identificar los elementos que estructuran un argumento, hagamos estas preguntas. ¿Sale? Bien, y otro de los aspectos importantes que vamos a nosotros a ver a lo largo de este módulo y ya desde la primera actividad es la tesis. Y la tesis significa, en términos concretos, por ejemplo, les explico, esto para mí es una prótesis, ¿sí? Esta es una prótesis. ¿Por qué es una prótesis? La palabra tesis, significa posición o postura, ¿sale? Y en el caso, por ejemplo, esto es una prótesis porque se pone antes o en lugar de los ojos. Entonces sabemos que las prótesis son aquellos objetos o dispositivos que nos ayudan a cumplir ciertas funciones orgánicas. En el caso, por ejemplo, de aquí, la palabra tesis obedecería a eso, a una postura. Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra tesis en el contexto de la argumentación, lo que nos estamos preguntando es por la postura del autor. O sea, o también en algún momento ustedes van a tener que
plantear su propia tesis o su propia postura. Lo único que tenemos que tener en cuenta aquí es que ustedes ya no solamente van a decir, yo, por ejemplo, estoy a favor de, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, de la regulación ¿de qué les parecería? De la regulación del aborto, por poner un ejemplo. Eso es una postura, sí, pero está incompleta. Cuando yo tengo una postura en el contexto a partir de este módulo, no vale solamente decir que estoy a favor o que estoy en contra, sino que tengo que expresar las razones a través de las cuales me permiten estar o tener esa posición o esa postura. Entonces, cuando hablemos aquí de tesis, no estamos hablando simplemente de si estás a favor o en contra, sino cuáles son las razones que te permiten tener esa posición o esa postura ante determinado tema, ¿sale? Entonces, esto es muy importante en el contexto de lo que vamos a ver a lo largo del módulo, que la tesis se entiende como una postura o una posición ante un determinado tema, pero siempre explicando o teniendo en cuenta que esa postura debe de dar o ir de la mano de las razones que se tienen para ello, ¿sale? Bien, en el caso, por ejemplo, del otro elemento que vamos a empezar o tienen ustedes que ver para la primera, la primera actividad es la opinión. Y lo mismo que en la postura, lo único que tenemos que tener en cuenta aquí son una serie como de claves o como lo vimos en las otras tablas, de indicios que nos permitan identificar que eso es una opinión. En este caso hay un listado de palabras que nos permiten identificar eso, o sea que esa es la opinión del autor o de los autores, que en este caso son a mi juicio, en mi opinión, me parece que, a mi modo de ver, a mi entender, a mi parecer, o opino que. Cualquiera de ellas no se trata solamente, como lo dijimos, yo estoy a favor de de la regularización del aborto, sino yo lo que quiero dar a entender cuando doy una opinión es que tengo las razones para tener esa opinión. Entonces, lo mismo que la tesis se pide o se va a solicitar que no solamente que sea tu opinión, sino qué razones tienes para sostenerla. ¿Sale? Muy bien. Bueno, aquí pues este es un extracto de lo que ustedes van a poder identificar en el texto, ¿sale? Este es uno de los primeros párrafos de Máscaras Mexicanas, ¿sale? Aquí, pues bueno, una de las cuestiones que se nos va a solicitar al respecto es que nosotros identifiquemos varios elementos. Vamos a ver qué nos va a solicitar. Bueno, supongo que tal vez ya se comenzaron a familiarizar con la plantilla descargable para llenar su actividad. Primero nos va a solicitar que leamos el texto de Máscaras Mexicanas de Octavio Paz. Según lo que acabamos de explicar, nos está pidiendo cuál es la tesis central del ensayo. Entonces, ¿cómo podemos parafrasear esta pregunta o qué nos está solicitando esta pregunta? Cuando nos dice cuál es la tesis central del ensayo, ¿qué nos está solicitando? Con confianza pueden prender su micro o pueden expresarlo a través del chat, como gusten. Julie o Nereida. ¿Qué es lo que nos está solicitando esta pregunta? ¿Cuál es la tesis central del ensayo? ¿Qué nos está pidiendo? Si nos pidieran de otro texto, en este caso nos van a decir, nos están solicitando, tienes que leer Máscaras Mexicanas. Una vez que lo has leído, tienes que decirme cuál es la tesis central del ensayo. No, no es sobre lo que va a tratar el tema. ¿Qué dijimos que era tesis? ¿Qué es una tesis?
Es la opinión del autor. Un poquito, acuérdense que la diferencia entre opinión y tesis, o el asunto como lo vamos a ver en este contexto, es que la opinión literalmente la vamos a encontrar así. Yo opino, yo pienso, a mi parecer, ¿sale? Que sí es parecida a la tesis, porque en ambos casos, ¿qué vamos a encontrar? Lo único que va a diferenciar en este caso la opinión de la tesis, que es en la opinión vamos a identificar estas palabras clave. Yo opino, yo pienso, a mi parecer, a mi juicio, etcétera, ¿sale? Y aparte, ¿qué vamos a encontrar? ¿No se acuerdan? ¿Qué dijimos que era tesis? Posición o postura, ¿sale? Pero no debemos entenderla simplemente como una afirmación simple, sino qué razones tiene para esa posición, ¿sale? ¿Sí se entiende? Acuérdense entonces, ¿qué vamos a entender por tesis? Es la posición o la postura que tiene alguien ante determinado tema, ¿sale? En este caso, nosotros vamos a tener que leer el texto y decir cuál es la posición que tiene, por ejemplo, el tema que se va a desarrollar en este ensayo tiene que ver con el ser del mexicano. ¿Cuál es la posición que tiene Octavio Paz después de haber leído el ensayo? ¿Qué podríamos decir cuál es su posición y qué razones tiene para que esa sea su posición? ¿Sale? Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, también nos va a solicitar argumentos. ¿Cuánto nos va a solicitar? Nos dice uno, dos, tres argumentos. ¿Sale? Entonces, acuérdense de que esto en su conjunto, aquí que aparezcan separados, lo importante de esto es entender que en su conjunto ambos son un argumento. ¿Sale? Para encontrar la conclusión, acuérdense qué pregunta vamos a hacer para encontrar la conclusión. ¿O qué pregunta vamos a hacer para encontrar sus premisas? ¿Qué debemos de preguntarnos cuando leemos para encontrar las premisas? ¿O qué debemos de preguntarnos cuando leemos para encontrar la conclusión? Acuérdense de la analogía con una casa. ¿Qué sería? ¿Recuerdan? Nereida, Julie. Bien, mientras se animan a participar, les recuerdo que en este caso estamos en Zoom. Si ustedes se dan cuenta, comenzó a aparecer un contador, ¿sale? Ese contador, en Zoom las sesiones son de 40 minutos, lo cual quiere decir que una vez que terminan esos 40 minutos, comenzamos con otra sesión. No nos vamos a tardar los otros 40 minutos, solamente vamos a tardar o vamos a abordar los otros 20 para completar nuestra hora del espacio abierto para el aprendizaje, que son máximo de una hora, ¿sale? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bien, recuerden que para cuando nosotros tenemos como misión encontrar un argumento, tenemos que encontrar dos partes o dos elementos de su estructura, ¿sale? Cuando nosotros buscamos premisas, vamos a buscar, sí, las razones, ¿sí? Que hay precisamente para que se afirme algo. Ajá. Entonces, en la conclusión, ¿qué decimos? Pueden ser dos cosas. ¿Qué se deriva de las premisas? ¿Sale? O bien, qué sostiene o qué se sostiene? ¿Sale? Ajá.
Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Yo considero que el aborto debe de ser legal en las mujeres, ¿sí? O para las mujeres. Si yo digo eso, si ustedes se fijan, aquí yo estoy diciendo dos cosas. Uno, esto tiene un tinte de opinión. Ay, perdón. Tiene un tinte de opinión. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo yo considero. Ajá, ¿qué dice? ¿Qué sostiene? Pues es lo que sostengo. Ahora, ¿qué razones puedo yo dar para sostener esto? ¿Cuál creen que sería una buena razón para decir que yo considero que el aborto debe ser legal para las mujeres? O puede ser al contrario, ahí ayuden. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué argumentan? ¿Qué razones puedo tener yo para eso? En este caso, lo que vamos a hacer es en función de la lectura del texto, ¿sale? Entonces debemos de buscar las razones que en este caso el autor da ante determinadas afirmaciones o negaciones respecto al tema, ¿sale? Pero si nosotros tomamos como ejemplo esto de que yo considero que el aborto debe ser legal para las mujeres, ¿qué razones podrían darse para estar a favor, ¿sale? Ajá, de eso. ¿Alguna que me diga? Julie, Nereida, ¿qué razones puede haber? No necesariamente tienen que estar a favor, pero pueden encontrar una razón. ¿Qué razón alguien podría dar para decir que está a favor de que el aborto fuera legal para las mujeres? ¿Qué dirían? ¿Qué razones hay para eso? Julie, no me estás entendiendo. Es que yo no estoy cuestionando si estás a favor o en contra de la vida. ¿Qué razones se podrían dar? Por ejemplo, si tú estás a favor de la vida, ok, en contra del aborto, dime una razón. Que no debe ser legal el aborto. A ver, dime una razón. Ahora sí estamos desde tu perspectiva, dame una razón. Nereida, ¿cuál creen que sería? Ok, dice Nereida. eh, desde el momento en que es concebido el producto, este ya es una vida humana. ¿Ok? ¿Crees que esa razón sea suficiente o puede haber otras para que no se deba legalizar o para que no sea legal?
Muy bien. Terminar con una vida humana es asesinato u homicidio. ¿Sale? Bien, en ese sentido, estas son razones, podemos agregar más razones, por eso nos dice premisa, podríamos haberlo dejado simplemente con esta, y podemos agregar más razones precisamente para tener esta conclusión, ¿sale? Por eso es muy importante que entendamos que, por ejemplo, decir yo considero que el aborto no debe de ser legal, pues es un enunciado, pero no es todavía lo que nos están solicitando, porque lo que nos están solicitando son las razones, ajá, a través o por las cuales nosotros tenemos esa posición o esa conclusión. Entonces, es muy importante que nosotros precisamente podamos estar ofreciendo razones. Las razones que nosotros ofrezcamos o encontremos para determinada conclusión, en su conjunto, solamente en estas dos, en su relación entre lo que sostengo, ajá, o lo que se deriva y las razones o en lo que se basa, solamente ahí vamos a encontrar un argumento. Si yo lo dejo solamente así, por ejemplo, esto, ajá, esto no es un argumento, ¿sale? Si yo lo dejo así, esto no es un argumento, ¿sale? Entonces tienen que haber los dos elementos, ¿sale? La conclusión, que lo podemos entender de dos maneras, lo que se deriva de las premisas o lo que se sostiene, y las premisas son las razones, ajá, para que algo se afirme o aquello que permite o dar razón de ello, ¿sale? Entonces es muy importante que no perdamos de vista esos dos elementos a lo largo del módulo. Esto es practicar nuestro